¿Alguna vez te has cuestionado por qué Dios permitiría que su propio pueblo viviera 400 años de esclavitud? Parece una contradicción con su amor y justicia, ¿verdad? Pero, ¿y si te dijera que este largo periodo de sufrimiento encierra lecciones espirituales profundas, capaces de transformar tu fe? Este dolor no fue un error ni una casualidad, sino una parte integral de un plan divino lleno de propósito y esperanza. Hoy exploraremos lo que la Biblia nos enseña sobre este capítulo crucial de la historia y cómo revela la fidelidad de Dios, su promesa de redención y el poder transformador que actúa incluso en los momentos más oscuros. Este mensaje tiene el potencial de cambiar tu vida espiritual de manera definitiva. Antes de comenzar, quiero hacerte una pregunta. ¿Sabías que la mayoría de las personas que ven este canal aún no están suscritas? Si crees en el poder de la fe y en la verdad de Jesucristo, suscríbete ahora y activa las notificaciones. Así no te perderás ninguno de los contenidos que fortalecerán tu camino espiritual. Quédate hasta el final, porque lo que vamos a descubrir hoy es algo que pocos conocen, pero que puede hacer una diferencia eterna en tu vida. La historia de los 400 años de esclavitud de los hebreos en Egipto es uno de los relatos más profundos y reveladores de la Biblia. A primera vista, podría parecer un tiempo de abandono por parte de Dios, pero si miramos con los ojos de la fe, descubrimos un plan divino perfectamente orquestado para formar una nación destinada a glorificarle. La promesa hecha a Abraham en Génesis 15:13 ya anticipaba este periodo de sufrimiento. Tu descendencia será extranjera en tierra ajena y los esclavizarán, afligiéndolos durante 400 años. Este tiempo de sufrimiento no fue un castigo sin sentido, sino un medio de preparación divina. Muchas veces, los momentos más difíciles en la vida son aquellos en los que Dios está trabajando más profundamente en nuestras almas, refinándonos y acercándonos a Él. A lo largo de estos años, los hebreos no solo sobrevivieron, sino que crecieron como pueblo, manteniendo viva su identidad y su fe en Dios. Esta es una lección poderosa para todos nosotros. Cuando enfrentamos nuestras propias dificultades, podemos recordar que incluso en el sufrimiento, Dios nunca pierde de vista su propósito. De la misma manera en que un alfarero da forma a la arcilla bajo presión, así Dios estaba dando forma a Israel para que se convirtiera en una nación capaz de recibir y proclamar su gloria. Este relato nos invita a reflexionar sobre nuestras propias vidas y preguntarnos, ¿qué está moldeando Dios en mí durante este tiempo de dificultad? Es importante recordar que este sufrimiento no fue una casualidad. Fue parte de la promesa divina que culminaría en la liberación de su pueblo y en la creación de una nación única, un pueblo elegido para llevar a cabo la voluntad de Dios en la tierra. En momentos de dolor, es fácil preguntarse, ¿dónde está Dios? Sin embargo, como lo demuestran las Escrituras, Él siempre está presente, preparando un camino de redención. Jesús mismo nos recordó en Juan 16:33 que en el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. Esta promesa nos asegura que, aunque no siempre podamos ver el propósito de nuestras dificultades, estas tienen un valor eterno. A lo largo de esos 400 años, los hebreos aprendieron a depender completamente de Dios. No poseían poder político, ni ejército, ni riquezas materiales. Solo tenían su fe, y esa fe se convirtió en su mayor fortaleza. Es un recordatorio para nosotros de que la verdadera fuerza no proviene de nuestras circunstancias externas, sino de una relación inquebrantable con Dios. ¿Cuántas veces hemos intentado resolver nuestras dificultades con nuestras propias fuerzas, solo para darnos cuenta de que lo que necesitamos es entregarnos completamente a Él? Dios utilizó este periodo de esclavitud para enseñarles paciencia, perseverancia
y dependencia total de su voluntad. Los hebreos no sabían cuándo terminaría su sufrimiento, pero confiaban en la promesa de que Dios les liberaría, tal como lo había hecho con sus antepasados. Esa esperanza fue su ancla en medio de la tormenta. De igual manera, nosotros podemos aferrarnos a las promesas de Dios, especialmente cuando enfrentamos nuestras propias luchas. La Biblia está llena de versículos que nos animan a confiar en su palabra. Isaías 40:31, por ejemplo, nos dice: «Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán». Al igual que los hebreos, somos llamados a confiar en que su tiempo es perfecto. Este tiempo de sufrimiento no solo fortaleció al pueblo hebreo como comunidad, sino que también expuso las limitaciones y la injusticia de las estructuras humanas. Los egipcios, en su arrogancia, creyeron que podían mantener al pueblo de Dios bajo su control. Pero como nos dice Éxodo 1:12, cuanto más los oprimían, más se multiplicaban y crecían. Este versículo nos recuerda que ningún poder humano puede frustrar los planes de Dios. Él siempre tiene la última palabra y sus planes prevalecerán, sin importar lo que hagan los hombres. El relato de los hebreos también nos enseña la importancia de permanecer unidos en la fe durante tiempos de crisis. A pesar de la esclavitud, los hebreos se mantuvieron firmes en su identidad como pueblo escogido por Dios. Esta unidad fue clave para su liberación. En nuestras propias vidas, la comunidad de fe juega un papel fundamental. Nos apoyamos mutuamente, recordándonos las promesas de Dios y alentándonos a seguir adelante. Si enfrentamos dificultades, ¿quiénes son las personas en tu vida que te ayudan a mantenerte firme en la fe? El sufrimiento de los hebreos también nos invita a reflexionar sobre cómo respondemos al dolor y a las pruebas. ¿Nos alejamos de Dios o permitimos que nuestras dificultades nos acerquen más a Él? Son en esos momentos de oscuridad en los que, muchas veces, descubrimos la profundidad de su amor y su fidelidad. Cuando todo lo demás se desvanece, solo queda su promesa, y esa promesa nunca falla. Finalmente, este relato nos muestra que Dios es soberano, incluso en medio del caos. Aunque los hebreos sufrieron durante generaciones, Dios estaba orquestando cada detalle para cumplir su propósito. Esto nos da esperanza sabiendo que, aunque no entendamos por qué enfrentamos ciertas pruebas, podemos confiar en que Dios tiene un plan perfecto para nuestras vidas. La historia de los 400 años de esclavitud no es solo un capítulo oscuro de la Biblia, sino un testimonio del poder transformador de la fe y de la fidelidad de Dios. Nos enseña que, incluso en las temporadas más desafiantes, Dios está trabajando a nuestro favor, preparando algo mucho mayor de lo que podemos imaginar. La opresión de los hebreos en Egipto no fue simplemente un periodo de sufrimiento, sino un verdadero crisol, donde Dios refinó su carácter y fortaleció su fe. En Éxodo 1:12 leemos: «Cuanto más los oprimían, más se multiplicaban y crecían». Este crecimiento en medio de la adversidad no fue solo físico, sino también espiritual. En cada momento de dolor, los hebreos aprendieron a depender completamente de Dios como su única fuente de esperanza y fortaleza. Este principio sigue siendo aplicable hoy. Nuestras pruebas no son para destruirnos, sino para forjarnos, haciéndonos más fuertes en nuestra fe. Imagina una comunidad viviendo bajo la constante presión de un opresor, enfrentando arduas tareas y humillaciones todos los días. Sin embargo, incluso bajo el peso de estas condiciones, los hebreos comenzaron a descubrir algo asombroso. Eran un pueblo elegido por Dios. Este sentido de propósito no solo les ayudó a resistir las dificultades, sino que también los unió como comunidad. En nuestras vidas,
¿Cuántas veces las pruebas nos han llevado a buscar a Dios y a descubrir un propósito mayor en medio del sufrimiento? El proceso de moldear siempre implica presión y calor. Piensa en un herrero que toma un metal sin forma y lo coloca en el fuego para purificarlo y darle la forma deseada. Dios estaba haciendo lo mismo con los hebreos. Las dificultades no eran solo pruebas, eran herramientas en las manos del Creador. Santiago 1, 2, 3 nos recuerda: consideren pura alegría, hermanos míos, cuando se enfrenten a diversas pruebas, porque ya saben que la prueba de su fe produce constancia. Este fue exactamente el resultado que Dios buscaba en su pueblo: constancia y una fe inquebrantable. A lo largo de estos 400 años, los hebreos comenzaron a entender que no eran solo esclavos, eran el pueblo escogido por el Dios viviente. Aunque los egipcios intentaban reducirlos a simples herramientas de trabajo, Dios les recordaba constantemente, a través de su fidelidad, que su identidad era mucho más grande. De igual manera, en nuestras vidas, las pruebas pueden hacernos olvidar quiénes somos en Cristo. Sin embargo, la palabra nos asegura en 1 Pedro 2:9: pero ustedes son una generación escogida, un sacerdocio real. En medio de la adversidad, la unidad del pueblo hebreo se fortaleció. Cada familia, cada comunidad, trabajaba junta para sobrevivir y preservar su fe. Este modelo de unidad es fundamental para nosotros hoy. En nuestras propias luchas, la comunidad de fe desempeña un papel crucial. La oración colectiva, el apoyo mutuo y el recordatorio constante de las promesas de Dios son esenciales para mantenernos firmes. Al igual que los hebreos se multiplicaron en número y fortaleza, nosotros también podemos crecer cuando enfrentamos nuestras pruebas con una comunidad unida. Dios usó la adversidad para enseñarles que su fuerza se perfecciona en la debilidad. Los hebreos no tenían recursos humanos para luchar contra sus opresores. No contaban con ejércitos ni estrategias políticas. Solo tenían a Dios, y eso fue suficiente. En 2 Corintios 12:9, Pablo nos recuerda que Dios le dijo: mi poder se perfecciona en la debilidad. Esta lección no solo era para los hebreos, sino también para nosotros. Nuestras luchas nos enseñan que cuando somos débiles, es entonces cuando su poder se manifiesta. La multiplicación de los hebreos bajo la opresión fue un testimonio directo del poder de Dios. Los egipcios intentaron controlarlos, limitar su crecimiento y quebrantar su espíritu, pero cuanto más intentaban aplastarlos, más prosperaban. Esto ilustra un principio espiritual profundo. Lo que el enemigo usa para hacernos daño, Dios lo transforma para nuestro bien. Como dice en Génesis 50:20, vosotros pensasteis mal contra mí, pero Dios lo pensó para bien. Este principio no solo se aplica a los hebreos, sino que también tiene relevancia en nuestras vidas hoy. Los hebreos también aprendieron a valorar la oración y la adoración en tiempos de dificultad. Aunque vivían en esclavitud, nunca dejaron de clamar a Dios. En Éxodo 2, 23, 24 leemos: los hijos de Israel suspiraban y clamaban a causa de la servidumbre, y su clamor llegó a Dios. Esto nos recuerda que nunca estamos solos en nuestras pruebas. Cuando clamamos a Dios, Él nos escucha y responde, aunque su respuesta a veces tarde en manifestarse. La adversidad también reveló el poder de la esperanza. A pesar de las generaciones que pasaron bajo el yugo egipcio, los hebreos mantuvieron la esperanza de que un día serían liberados. Esta esperanza fue alimentada por las promesas de Dios a sus antepasados. Hoy, cuando enfrentamos nuestras propias pruebas, la esperanza en Cristo nos sostiene. Romanos 8:18 nos asegura: considero que los sufrimientos de esta vida presente no son comparables con la gloria que será revelada en nosotros. En última instancia, la adversidad preparó a los hebreos para recibir y abrazar la libertad cuando llegó. Ellos sabían el precio del sufrimiento, por lo tanto,
valoraron más profundamente la redención que Dios les otorgó. Lo mismo ocurre en nuestras vidas. Las pruebas nos preparan para apreciar la obra redentora de Cristo en la cruz y vivir en la plenitud de su promesa. Así como los hebreos se mantuvieron fieles, nosotros también somos llamados a perseverar, sabiendo que nuestra redención está cerca. La redención de los hebreos de la esclavitud en Egipto es uno de los momentos más poderosos y significativos en la historia bíblica. Este acto no solo liberó a un pueblo oprimido, sino que también reveló el carácter de Dios como un libertador amoroso y fiel a su promesa. Cada paso de esta liberación, desde las plagas hasta la Pascua, mostró el poder de Dios sobre los dioses de Egipto, desafiando no solo a Faraón, sino también a todo sistema humano que intentara oponerse al plan divino. Esta redención es un reflejo de la obra de Jesús en la cruz, quien vino a liberarnos del pecado y llevarnos a una relación eterna con Dios. Dios escuchó el clamor de su pueblo y respondió con poder. En Éxodo 3:7, Él declara: He visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto y he escuchado su clamor. Conozco sus sufrimientos. Estas palabras no solo revelan la profunda empatía de Dios, sino también su firme compromiso de actuar en favor de aquellos que sufren. Para nosotros, esto es un recordatorio de que Dios nunca es indiferente a nuestras luchas. Él ve, escucha y actúa en el momento perfecto. ¿Cuántas veces hemos sentido que nuestras oraciones no tienen respuesta, solo para darnos cuenta después de que Dios estaba trabajando en silencio, moviendo las piezas de su plan en nuestro favor? La 10ª plaga, la muerte de los primogénitos, marcó un punto de inflexión en la liberación de los hebreos. Fue un acto de juicio y misericordia simultáneamente. Mientras Egipto experimentaba la devastación, los hebreos que obedecieron las instrucciones divinas y marcaron sus puertas con la sangre del Cordero fueron protegidos. Este acto no solo les salvó físicamente, sino que también les enseñó la importancia de confiar en las instrucciones de Dios, incluso cuando no las comprendían completamente. En nuestras vidas, estamos dispuestos a obedecer a Dios, aun cuando su plan no tenga sentido inmediato. La Pascua fue el evento central de esta redención, un momento de profunda conexión espiritual. Cada hogar hebreo sacrificó un cordero y compartió una comida en obediencia a Dios, sellando su pacto con Él. Este acto no era solo un rito, era una declaración de fe. En ese sacrificio, Dios les mostró que su poder no solo se manifiesta en los grandes milagros, sino también en las acciones simples y obedientes. Hoy celebramos a Jesús como nuestro Cordero Pascual, cuya sangre nos protege y nos da vida eterna, como dice 1 Corintios 5:7. Cuando finalmente llegó el momento de la liberación, el pueblo de Israel salió con manos llenas. En Éxodo 12:36 se nos dice que Dios les dio favor ante los egipcios, quienes les entregaron oro, plata y ropa. Este detalle es significativo porque muestra que Dios no solo los liberó de la esclavitud, sino que también los bendijo abundantemente. Nos enseña que cuando Dios obra en nuestras vidas, su provisión es más que suficiente. Él no solo resuelve nuestras dificultades, sino que también nos equipa para el camino que tenemos por delante. La redención gloriosa de Israel culminó en el cruce del Mar Rojo, un milagro que desafió toda lógica humana. En Éxodo 14:21, se describe cómo Dios dividió las aguas, permitiendo que los hebreos cruzaran a pie seco. Este acto no fue solo una demostración de poder, sino también una afirmación de su fidelidad. Al igual que los hebreos,
Nosotros también enfrentamos mares imposibles en nuestras vidas, pero Dios nos recuerda que cuando Él está a nuestro lado, ninguna barrera es demasiado grande para su poder. La liberación no solo cambió las circunstancias externas de los hebreos, sino que también transformó su comprensión de Dios. Antes del Éxodo, conocían a Dios como el Dios de sus antepasados, pero ahora experimentaron su poder de manera personal. En Éxodo 15, Moisés y el pueblo cantaron: «El Señor es mi fortaleza y mi canción, Él ha sido mi salvación». Este es el tipo de relación que Dios busca con cada uno de nosotros, una experiencia personal de su poder y amor transformador. La redención gloriosa de los hebreos también nos enseña que la libertad viene con responsabilidad. Dios no los liberó para que vivieran como quisieran, sino para que fueran un pueblo santo, dedicado a Él. En nuestras vidas, cuando experimentamos la liberación de Dios, somos llamados a vivir de manera que refleje su gloria. Como nos recuerda Romanos 6:22, ahora que han sido liberados del pecado y se han hecho siervos de Dios, tienen como fruto la santidad. El Éxodo nos muestra que la redención no es solo un evento, sino un proceso. Dios no solo sacó a los hebreos de Egipto, también tuvo que sacar a Egipto de ellos. Esta es una lección profunda para todos nosotros. Incluso después de ser liberados, a menudo llevamos con nosotros hábitos y mentalidades que Dios necesita transformar. Este proceso de transformación requiere tiempo, paciencia y una disposición constante para ser moldeados por su Espíritu. En última instancia, la redención gloriosa de Israel señala a una redención aún mayor, la de Jesucristo. Así como Dios rescató a los hebreos del poder de Faraón, Jesús nos libera del dominio del pecado y de la muerte. Esta verdad nos llena de esperanza y nos recuerda que sin importar cuán oscuro sea el momento, Dios siempre tiene un plan de redención en marcha. Nuestro llamado es confiar en Él, seguir su dirección y caminar en la libertad que solo Él puede dar. La fidelidad de Dios es un tema constante a lo largo de la historia de la liberación de los hebreos en Egipto. En medio de la esclavitud y el sufrimiento, el pueblo de Israel clamó a Dios y Él respondió. En Éxodo 3:7 se declara: «He visto la aflicción de mi pueblo en Egipto y he escuchado su clamor». Estas palabras nos muestran que Dios no solo es consciente de nuestras luchas, sino que está comprometido a cumplir sus promesas. Su fidelidad no depende de nuestras circunstancias, es constante, inmutable, en medio de los cambios de la vida. El clamor de los hebreos llegó a los oídos de Dios, y Él recordó su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Esto nos enseña que las promesas de Dios son eternas y no se ven afectadas por el paso del tiempo. Aunque los hebreos esperaron generaciones para ver la manifestación de la promesa, Dios no los había olvidado. En nuestras vidas, a menudo enfrentamos temporadas de espera, pero podemos estar seguros de que Dios siempre cumple lo que ha prometido. Como dice Números 23:19, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. La fidelidad de Dios también se manifestó en su paciencia con los hebreos. Incluso cuando dudaron o se quejaron, Él continuó guiándolos y proveyendo para sus necesidades. Este es un recordatorio de que Dios no solo es fiel en su carácter, sino también en su trato con nosotros. Su amor es constante, incluso cuando nuestras emociones fluctúan. En momentos de duda, podemos recurrir a la Escritura y recordar su fidelidad, que nunca falla. La fidelidad de Dios es un tema recurrente en toda la historia del pueblo de Israel,
y su expresión más evidente se encuentra en los momentos cruciales de la liberación. Tal como hizo con el pueblo de Israel en cada generación, Dios mostró su fidelidad al enviar a Moisés como líder y libertador. A través de la zarza ardiente, Dios llamó a Moisés para que fuera su instrumento en la liberación de su pueblo. Aunque Moisés se sintió profundamente inadecuado para tan gran tarea, Dios le aseguró: «Yo estaré contigo». Éxodo 3:12. Esta promesa es un recordatorio de que la fidelidad de Dios no depende de nuestras habilidades o méritos personales, sino de su poder y su propósito divino. Cuando enfrentamos desafíos, podemos confiar en que Él estará con nosotros, guiándonos a cada paso, incluso cuando no comprendemos completamente el camino por delante. La fidelidad de Dios también se hizo patente en su provisión a lo largo del proceso de liberación. Desde las plagas que mostraron el poder de Dios sobre los dioses de Egipto, hasta el milagroso cruce del Mar Rojo, cada intervención divina no solo liberó a los hebreos, sino que también fortaleció su fe y les recordó que Dios era su única fuente de salvación. En nuestras vidas, muchas veces enfrentamos situaciones que parecen insuperables, pero podemos confiar en que el mismo Dios que dividió las aguas del Mar Rojo también puede abrir caminos para nosotros. Este acto glorioso no solo representó la liberación física de Israel, sino que simboliza la constante intervención de Dios en nuestras vidas, mostrándonos que, en medio de las circunstancias más desafiantes, Él es quien abre puertas y nos lleva hacia la libertad. Otro aspecto fundamental de la fidelidad de Dios se refleja en su protección durante la 10ª plaga. Cuando el primogénito de cada hogar egipcio murió, los hebreos fueron protegidos por la sangre del Cordero Pascual. Este acto de protección no solo garantizó su seguridad física, sino que también señaló la obra redentora de Cristo. En Juan 1:29, Jesús es llamado el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Este evento subraya que la fidelidad de Dios no se limita a nuestras necesidades temporales, sino que se extiende a nuestra salvación eterna. La sangre del Cordero Pascual, aplicada en las puertas de los hogares hebreos, simboliza la protección divina, algo que, en Cristo, tenemos garantizado a través de su sacrificio en la cruz. La fidelidad de Dios continuó incluso después de que los hebreos salieran de Egipto. Durante su travesía por el desierto, Dios proveyó maná del cielo, agua de la roca, y los guió con una nube durante el día y una columna de fuego por la noche. Estas provisiones constantes demostraron que Dios no solo cumple sus promesas, sino que también camina con nosotros en cada etapa de nuestra jornada. En nuestras vidas, podemos confiar en que Dios estará con nosotros, proveyendo lo que necesitamos, incluso en los momentos más oscuros. La fidelidad de Dios no se limita a los grandes milagros, sino que también se manifiesta en los pequeños detalles de la vida diaria, desde su cuidado constante hasta las grandes intervenciones divinas. A lo largo de toda la historia de Israel, los hebreos aprendieron que la fidelidad de Dios no solo se encuentra en los momentos de gran gloria, sino también en los pequeños actos de su cuidado. Cada día, desde el maná en el desierto hasta la protección en medio de la adversidad, les recordaba que Dios estaba presente y obrando en su favor. Esta es una lección que podemos aplicar a nuestras propias vidas. ¿Cómo hemos visto la fidelidad de Dios en lo cotidiano? ¿Reconocemos su mano en las pequeñas bendiciones tanto como en las grandes? Al aprender a ver la fidelidad de Dios en los detalles de nuestra vida diaria, comenzamos a vivir con una gratitud más profunda por su constante presencia. La fidelidad de Dios no solo fortaleció al pueblo de Israel, sino que también los preparó para establecer un pacto eterno con Él en el monte Sinaí. Este pacto, sellado con la ley, les recordó que eran un pueblo apartado para Dios, llamado a vivir de acuerdo con su voluntad.
De la misma manera, cuando experimentamos la fidelidad de Dios en nuestras vidas, somos llamados a vivir en obediencia y gratitud, reflejando su carácter en todo lo que hacemos. La fidelidad de Dios no solo nos bendice, sino que también nos transforma, enseñándonos a vivir según su voluntad y a caminar con Él en cada momento. Finalmente, la fidelidad de Dios nos señala hacia Jesucristo, quien es la máxima expresión de su amor y compromiso con la humanidad. Así como Dios liberó a los hebreos de la esclavitud en Egipto, Cristo nos libera de la esclavitud del pecado. La fidelidad de Dios es la razón por la cual podemos confiar en que, sin importar las circunstancias, Él siempre estará con nosotros, cumpliendo sus promesas y guiándonos hacia una relación eterna con Él. La Pascua, tal como se describe en Éxodo 12, no es solo un evento histórico, sino un símbolo profundo que resuena a través de las Escrituras y apunta directamente a la obra redentora de Jesucristo. Este momento, crucial en la vida del pueblo hebreo, marcó el inicio de su liberación de la esclavitud en Egipto y el comienzo de su viaje hacia la tierra prometida. La instrucción de Dios de sacrificar un cordero sin defecto y marcar las puertas con su sangre anticipó la redención universal a través de Cristo, el Cordero de Dios. En 1 Pedro 1:19 se describe a Cristo como un cordero sin mancha y sin defecto, quien con su sacrificio en la cruz nos ha reconciliado con Dios y nos ha protegido de la muerte espiritual. Este acto de sacrificio no solo nos recuerda la necesidad de confiar en la obra de Cristo, sino que también nos enseña que nuestra salvación no se basa en nuestras obras, sino en el sacrificio perfecto de Jesús. La cena de la Pascua que los hebreos celebraron, con panes sin levadura y hierbas amargas, tiene un significado espiritual profundo. Los panes sin levadura simbolizan la pureza y la necesidad de eliminar el pecado de nuestras vidas, mientras que las hierbas amargas representan el sufrimiento y la esclavitud de la que Dios estaba a punto de liberar a su pueblo. Este simbolismo sigue siendo relevante para nosotros hoy, como se nos recuerda en 1 Corintios 5, 7, 8. Donde Pablo insta a los creyentes a celebrar la fiesta no con la vieja levadura del pecado, sino con los panes sin levadura de sinceridad y verdad. La sangre del cordero aplicada en los marcos de las puertas de Egipto fue una declaración de fe. Los hebreos no sabían exactamente cómo actuaría Dios, pero confiaron en su instrucción, y esa fe les protegió de la plaga que trajo la muerte a Egipto. Este acto de confianza nos invita a reflexionar sobre nuestra propia fe. ¿Estamos dispuestos a confiar en Dios incluso cuando no entendemos completamente su plan? En Hebreos 11:28 se destaca que Moisés, por la fe, celebró la Pascua y aplicó la sangre del cordero para que el destructor no tocara a los primogénitos de Israel. Al igual que los hebreos en esa noche decisiva, somos llamados a confiar plenamente en la fidelidad de Dios, sabiendo que su plan es perfecto, incluso cuando no vemos el panorama completo. La Pascua también apunta al momento de la última cena de Jesús con sus discípulos. Durante esa comida, Jesús tomó el pan y el vino, declarando que eran su cuerpo y su sangre, instituyendo de esta manera la Eucaristía o Santa Cena. Mateo 26:28 recoge las palabras de Jesús: «Esta es mi sangre del pacto, que es derramada por muchos para el perdón de los pecados». Al vincular la Pascua con su sacrificio, Jesús reveló que Él era el cumplimiento final de esta celebración. La Pascua no solo celebra la liberación de Egipto, sino que también señalaba hacia la liberación espiritual que Cristo traería a través de su muerte y resurrección. Así como los hebreos fueron liberados de la esclavitud física, Jesús nos libera de la esclavitud del pecado. En Juan 8:36, Jesús afirma: «Así que si el Hijo los libera, serán verdaderamente libres». Este es el mensaje central de la Pascua.
la libertad que solo Dios puede dar. Además, la Pascua también enseña la importancia de recordar y celebrar las obras de Dios. Dios instruyó a los hebreos a celebrar esta festividad como una ordenanza perpetua, una oportunidad para transmitir de generación en generación las historias de su poder y fidelidad. En nuestras vidas debemos preguntarnos, ¿cómo estamos recordando y celebrando las bendiciones de Dios? ¿Estamos compartiendo con otros lo que Él ha hecho por nosotros? La memoria de la liberación y las obras de Dios debe vivir en nosotros, no solo como una tradición, sino como una vivencia continua que fortalece nuestra fe y nos recuerda su bondad inquebrantable. Otro aspecto crucial del simbolismo de la Pascua es la separación entre vida y muerte, entre aquellos que confiaron en Dios y los que no lo hicieron. La sangre del Cordero, aplicada en los marcos de las puertas, fue un signo visible de fe, un recordatorio de que la obediencia a Dios trae vida. Esto nos invita a reflexionar sobre nuestra propia relación con Dios. ¿Estamos viviendo bajo la protección de su pacto o estamos buscando nuestra seguridad en cosas pasajeras? La protección y la salvación que vienen de Dios no solo están disponibles para un pueblo en particular, sino para todos, acá, ellos que confían en Él y siguen su camino. Al igual que la sangre del Cordero protegió a los hebreos de la plaga, la sangre de Cristo nos cubre hoy, dándonos salvación y vida eterna. Finalmente, la Pascua es un llamado a estar listos. Los hebreos comieron la cena con sus cinturones ceñidos y sus sandalias puestas, listos para salir de Egipto en cualquier momento. Este acto simboliza la actitud que debemos tener como cristianos, siempre preparados para seguir a Dios donde Él nos lleve. En Mateo 24:44, Jesús nos advierte: por eso también ustedes estén preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá cuando no lo esperen. La Pascua, en última instancia, no es solo una celebración del pasado, sino una promesa para el futuro. Es un recordatorio de que Dios cumple su palabra, que su redención es completa y que su fidelidad nunca falla. A través de Cristo, la Pascua encuentra su pleno significado, uniendo la historia de la liberación de los hebreos con nuestra propia liberación en Él. Es un llamado a vivir en la plenitud de su gracia, con corazones agradecidos y vidas dedicadas a reflejar su amor. Ahora que conoces las verdades ocultas tras los 400 años de esclavitud de los hebreos, quiero preguntarte, ¿cómo ha cambiado esta historia tu forma de entender los planes de Dios? ¿Has vivido momentos de sufrimiento que luego se transformaron en algo mucho más grande de lo que imaginabas? Déjanos tu experiencia en los comentarios. Estoy deseando leer tu opinión y saber qué te ha parecido este video. Si este contenido tocó tu corazón, no olvides suscribirte al canal y activar las notificaciones. Así no te perderás los próximos videos con más revelaciones que fortalecerán tu fe. Además, comparte este mensaje con alguien que necesita escucharlo y no te vayas aún, porque el próximo video que aparecerá en la pantalla te llevará aún más profundo en tu jornada espiritual. Haz clic y descubre otra poderosa verdad bíblica que puede transformar tu vida. Que Dios bendiga tu camino. Soy Marco y nos vemos en el próximo video.